dos vértebras, y en ese momento el bondi para como 2 cuadras, el flaco viene y me dice, che, vení caminando, me llevan a una salita, yo no, soy un poco alto, entonces estaba en la salita con las piernas para arriba, no entraba en la camilla, y a partir de ese momento empiezan a ver como una... Y a partir de ese momento ocurrió como una seguidilla de eventos bastante bochornosos que a mí como que me confundieron. Yo estaba hecho bolsa, tenía tanto dolor que la anécdota que se cuenta en mi familia es que yo estaba lúcido y cuando estornudaba me desmayaba del dolor. Entonces mis amigos intentaban que me desmayé, básicamente. Pero lo que ocurrió durante todo ese proceso fue que como que todo el proceso estaba muy despojado, la forma en que me trataban, los estudios que me hacían, estaban muy despojados de lo que yo estaba sintiendo. Me sentí tremendamente solo durante todo el proceso de estudios y demás. Me desperté muchas veces en el medio de cualquier pasillo con frío y sin que nadie me avise de nada. No tenía la información que necesitaba, no tenía nadie con quien hablar, no tenía ningún tipo de feedback en absoluto de nada. Y me enojé mucho, la verdad. Y con el tiempo, esta es la parte bizarra, llegué a la conclusión, este es el gap que hago, llegué a la conclusión de que gran parte de mi proceso de diseño y de mi proceso de aproximarme a solucionar problemas, yo lo estaba manejando de la misma manera. Yo estaba agarrando a mi cliente y le estaba diciendo, contame qué problema tenés, y yo le estaba diciendo, listo, a partir de ahora callate, yo sé todo y te voy a hacer pasar por un montón de cosas que vos no tenés idea de qué son y te voy a convencer de que esto está mejor. Y en ningún momento yo me aproximaba al usuario y en ningún momento generaba como un codiseño entre las 3 personas. Y eso me hizo remar, porque entré como en una crisis profesional en la que decía, bueno, nada, tiene sentido, ¿por qué estoy haciendo todo eso? Pero empecé a encontrar gente que la tenía más clara que yo y que ya había resuelto y me sirvió muchísimo. Hace unos años encontré esta imagen que parece ser que es uno de los primeros objetos, es una foto de una herramienta que algún neandertal hizo en algún momento, que me encantó porque cuando la vi como que me generó esta sensación inmediata de ese producto claramente tiene una función tremendamente clara. Y hasta podés ver en ese producto el proceso de cómo fue hecho y el objetivo que tenía ese producto. Y a través de los años, de repente empezamos, como la humanidad, como el ser humano, empezamos de alguna manera a profesionalizar nuestros procesos, a entender mejor cómo hacer productos y a refinar nuestros materiales y utilizar más un material. Y nuestros productos se vuelven cada vez más sofisticados hasta que llegamos a cosas tremendas. Tiene un tono medicinal, mi presentación no se dan cuenta, pero hasta que verdaderamente tenemos una conjunción de productos y servicios que salvan vidas y que son tremendamente buenos. Pero también tenemos un montón de productos que nos dan ganas de matar a alguien. Porque en algún momento alguien la pifió y alguien se olvida el propósito de la creación de un producto, que es solucionar un problema que sea verdadero y crear una solución que sea relevante. Y muchas veces surgimos con soluciones a problemas que no existen o soluciones que traen la única intención o motivación que existe es quiero usar esta tecnología o quiero usar este material y nada más. Hoy en día vemos que el mundo está invadido de un montón de tecnologías bastante exploradoras y bastante locas y cosas que no han funcionado y cosas que todavía siguen iterando. El ejemplo cada vez que muestro la foto del Google Glass, que fue como el gran failure de Google, fue como es una iteración de algo que mañana van a salir las lentes de contacto que mirás todo y ya está, es como, esas cosas se siguen iterando. Pero hoy en día el mundo está plagado de tecnologías que están como intentando encontrar un problema, básicamente, ¿no? Y que quieren como decir, bueno, ¿qué podemos solucionar? Y ese proceso está bien, pero no es el más efectivo al final del día.
una de las cosas que cambió un poco el paradigma fue que a partir de hace unos años atrás, 10 años atrás, un poco menos, hubo un montón de jugadores chiquitos, que no eran grandes, que no era Amazon, que no era Google, que empezaron a crear pequeños productos que se volvieron tremendamente relevantes. Porque esos jugadores, sin tener los recursos de estas grandes empresas, tenían una sola cosa en claro. Se centraban en una necesidad de la cual tenían evidencia. Sabían que había un problema, que ese problema existía, y que no importa con qué recursos, vamos a salir con alguna solución que no sea la mejor, pero que podamos iterarla poco a poco. Y a mí esto, a través de los años, me llevó a pensar y a reflexionar sobre una cualidad que para mí hace la diferencia frente a cualquier persona que quiera dedicarse a la definición de productos digitales, tanto desde el lado de tecnología, como desde el lado de experiencia de usuario, como el lado de management. Y es la empatía. Y yo sé que suena recontra hippie, pero síganme un toque. La empatía es la cualidad que tenemos los seres humanos, y me parece que algunos animales también, estoy tan seguro que sea solo los seres humanos, pero que nosotros tenemos de entender la necesidad de ponernos en el lugar del otro. Y esa cualidad nos da una ventaja bastante estratégica, que una vez que entendés la necesidad del otro, si sos un poco capaz, tenés la posibilidad de hablar el mismo idioma, de llegar a, de alguna manera, ofrecer herramientas y recursos que favorezcan el desarrollo de la otra persona, o también la empatía puede ser usada para el mal. Si sabes cuál es la necesidad de la otra persona, también puedes debilitar a la otra persona, lo cual es el lado oscuro de la empatía. Pero hoy quiero enfocarme en los esfuerzos que nosotros podemos hacer como desarrolladores de producto en encontrar esa necesidad y para qué sirve y qué resultados obtener. Y principalmente la empatía nosotros lo vemos día a día en nuestro trabajo como el factor inicial para lograr tres cosas: observar, planear y diseñar. Esas tres cosas son fundamentales a la hora de desarrollar cualquier tipo de producto. Necesitamos observar cuál es la urgencia del negocio, cuál es la necesidad del usuario y cuáles son las capacidades de la tecnología. Y en base a esas tres cosas, ser sinceros y traer la evidencia y ver a qué podemos llegar. En particular, la empatía se vuelve muy clara cuando necesitas planificar algo. Necesitas tener empatía con tu equipo de desarrollo para saber cuál es su velocidad, para entender cuáles son los bloqueos, para saber verdaderamente cuáles son las capacidades que tienen. Entender también con el lado del negocio. A veces viste que tu cliente te pide un feature en particular y no sabes por qué, y la razón termina siendo porque su jefe se lo está pidiendo, porque se cierra el año fiscal y necesitan. Entonces, hay muchas de las razones que nosotros tenemos que lograr ponernos del otro lado para luego traducirlas en un tipo de producto que sea verdaderamente relevante. Y definitivamente la empatía sirve para diseñar algo que no sea lo que nos gusta a nosotros, sino lo que le sirva al usuario. Y a través de eso quería contarles un par de ejemplos que ojalá representen un poco lo que me refiero. Hace un tiempo estábamos trabajando con United, vinieron con la necesidad, de alguna manera, de volver más móvil varios de sus procesos. ¿Okay? Y parte de eso fue a través del proceso que tienen ellos de toda la gestión de un vuelo. Un piloto, básicamente, que necesita ser asignado a un vuelo y tiene que atravesar un montón de procesos de seguridad, de formación de equipo, de formación de recursos y demás. Como toda gran empresa, nada es fácil. Tenés 300 millones de departamentos, tenés sindicatos en el medio, tenés opiniones políticas de acá para allá, y hacía años que estaban intentando hacer algo. La verdad que el proceso que nosotros instauramos no fue
fue nada nuevo, no es nada revolucionario, sino que nos definimos un momento de lo que nosotros llamamos descubrimiento, discover, en donde empezás de alguna manera a ver, haces una especie de assessment, de observación y diagnóstico de lo que está ocurriendo y empezás a mapear, esa es la parte más importante del proceso, mapear cuáles son los actores, cuál es un poco el blueprint del servicio que están ofreciendo, cuál es lo que se llama el journey o el viaje que tiene el usuario en particular, por qué pasos atraviesa, cuáles son los flujos de información. Y en base a eso empiezas a detectar momentos de frustración emocional que tiene el usuario y cuellos de botella del servicio, del proceso en particular. Y en base a eso empiezas a quitar algunos insights que te permitan rediseñar ese journey. Lo bueno de eso es que en el momento que empiezas a diseñar eso, tu proceso de diseño empieza a estar basado más en historias y no necesariamente en features. Y con todas las historias no me refiero a las historias del backlog o de un proceso de agilidad, sino con historias más humanas. Gran parte del proceso que logramos hacer en este momento, del discovery y también posterior, es generar storyboards, generar pequeñas historias de algunos personajes que le permitan a ellos validar que sí, esto es lo que me está pasando, esto es lo que quiero que pase. Entonces, en el momento de diseñar, uno no solamente tiene que pensar en el diseño de la interfaz en sí, o de la funcionalidad en sí, del filtro ese que tengo, sino que tenemos que diseñar la experiencia en general y cómo pasa de un paso a otro verdaderamente todo el flujo de información y los estados emocionales, de presión que tienen los usuarios. Si no consideramos esas cosas, nos ha pasado muchas veces que en testeos te acercás al usuario y le decís, bueno, no sé, filtra esta lista. Y el tipo la filtra. Y después, en una conversación paralela, el usuario le dice, che, sí, funcionó bárbaro, es re eficiente, el filtro jamás filtraría. No lo usaría en mi vida, ese filtro. Entonces tiene que haber más una preocupación de parte del diseñador de producto, de parte del manager del producto, de cuál va a ser toda la historia y poder entender que este feature responde a tal presión y a tal momento del journey del usuario y no a otro, básicamente. Eso nos permitió poder validar con los pilotos, nos permitió poder validar con otros departamentos de marketing, mostrar un poco más también de awareness, digamos, sobre distintos momentos del proceso que ellos no tenían en claro y poder verdaderamente generar un producto que sea un poco más relevante a ellos. En otro caso, hace unos meses, un banco nos llamó para entrevistar acá. Un banco que nos llamó para ver qué hacemos con los millennials. Que es como la pregunta, ya nos tienen recansados todos, pero que sigue ocurriendo. Y más allá de que el proceso sigue siendo similar, una de las cosas que a mí me encantó de este proceso fue que, acercándonos, hay 300 millones de estudios sobre cómo se comportan los millennials, quién son, quién no son, dónde viven, qué hacen, qué compran, millones. Pero acercándote un poco más a observar ese comportamiento, lo que te das cuenta es que lo que decir, como que van a decir todos, pero nos ocurrió, es que a nadie le interesa lo que vende el banco, sino que a nadie le interesa hablar en el lenguaje del banco. Nadie piensa, che, necesito un fondo de inversión, necesito un plazo fijo, necesito un crédito hipotecario. La palabra crédito hipotecario viene en nuestro lenguaje porque el banco la crea. Yo lo que quiero es una casa. Yo lo que quiero es vivir acá. Yo lo que quiero es poner un negocio. Yo lo que quiero es tener un emprendimiento, es poder estar de socio con mi amigo y llevar esto adelante. Quiero no morirme de hambre a los 80 años. Y que todo lo demás son lenguajes que genera el banco por regulaciones, por lo que sea. Eso es lo que nos habilitó, es que a la hora de pensar el banco del futuro o el banco del millennial, la conclusión que llegamos rápidamente es que el banco tiene que desaparecer. Al usuario no le interesa el banco en sí, sino que lo que tiene que ocurrir es que el banco se vuelva una especie de network
donde si yo quiero poner un local, me pongo en contacto con gente que ya tuvo esa experiencia y que me habilite a aprender más rápidamente. Y después yo obvio que voy a sacar el crédito con vos, pero que ese no sea el objetivo. Entonces, acercándonos a través de ese proceso, nos permitió de que si nosotros llegamos a diseñar una app que te permite en 3 pasos sacar un crédito hipotecario, sí es buenísimo para el hoy, pero no para el mañana. Entonces la empatía en ese lado se vuelve como tremendamente relevante, porque cuando querés pensar una estrategia, no es suficiente con diseñar una app. Necesitamos saber cómo nos comportamos y cómo necesitamos alterar comportamiento o potenciar comportamiento en ese caso. Y esta fue muy lindo también. Después tengo otros casos que si quieren después se me acerquen y los charlamos. Esta aplicación la hicimos hace ya muchos años, no me acuerdo. Pero se nos acercó Disney con el objetivo de que querían hacer una aplicación de chat. El brief fue una aplicación de chat para chicos. Bueno, nosotros es como que seguridad por todos lados, problemas por todos lados. Y fue un proceso bastante largo, pero durante ese proceso tuvimos la preciosa oportunidad de observar el comportamiento de los... Gracias. ¿Una pausa? La gente... Escuchar solamente esta canción. Exacto. Eso era. Y tuvimos la suerte de observar a los chicos en su comportamiento en colegios, en casas, acercarnos a familias y ver cómo se comportaban. Y me acuerdo que, si bien la propuesta de valor de la aplicación mutó 300 millones de veces a través de los años y hoy en día sigue mutando, una de las cosas que a mí me encantó es que yo me aproximé con el equipo a ese diseño como asumiendo que los chicos iban a... no, son más chicos, entonces guarda con las transiciones, movimientos, interacciones que hagamos, botones grandes. Hagamos cosas que los chicos puedan... Esto era de 6 a 12 años, los chicos pueden entender. En el primer testeo, todos los pibes están diciendo esto es un embole, esto es aburrido. Y claro, tenemos que... El tiempo de espera, la estimulación, la capacidad cognitiva que tenían para tomar decisiones era mucho más amplia de la que la asumíamos, básicamente. Eso nos permitió, ese testeo nos permitió optimizar muchísimo las posibilidades de monetización del producto, las posibilidades de presentación de contenido, las posibilidades de los features en particular, porque teníamos la assumption incorrecta, de que era que su capacidad estaba limitada, cuando la nuestra no era que estaba limitada desde algún punto de vista. La empatía termina siendo, perdón, voy a adelantar esto, bueno, otro caso. Bueno, este es un completo. Tuvimos nos llamó Procter & Gamble porque querían ver cómo optimizar un poco la relación con los consumidores en Corea, de una marca de como cosméticos, de cuidado para la piel. Estuvimos en Corea un par de meses observando el comportamiento y lo que ocurre, chicos, es que nosotros acá nos cuidamos, yo no, pero el mercado se cuida la piel. En Corea una persona promedio utiliza 15 productos por día de cuidado de la piel. El mínimo son 6 productos por día y el máximo 30 productos por día, hombres y mujeres. De la misma manera que nosotros enseñamos a nuestros hijos a cepillarse los dientes de chiquitos, ellos les enseñan a partir de los 3-4 años a cuidarse la piel. Así que el mercado es tremendamente grande y muy complejo. Pero están tremendamente saturados de productos por todos lados y sienten que las marcas, sienten la verdad, que las marcas venden y no tienen ningún tipo de razón o raciocinio detrás. Y hay una tendencia muy grande en todo el mundo, y en particular en Corea, de tener evidencia, una tendencia más científica de la explicación de cualquier tipo de producto. Eso lo vemos en todos lados. Al fin y al cabo, luego de unos meses de observación y demás, llegamos a la conclusión de un prototipo que termina siendo, imagínense un anillo que va midiendo la exposición a temperatura, humedad y distintos factores del día a día.
cuando entras en la oficina hace 15 grados menos de cuando estás afuera y demás, y te va haciendo un traqueo de qué tu piel necesita en base a lo que estuviste expuesto. Trata de hacer un link entre la única evidencia que tenés, que es hoy llovió, me mojé, o hace frío en la oficina y afuera no, y cómo eso te va impactando en eso. La verdad que no lo hubiésemos sacado jamás, este prototipo, si no nos hubiésemos acercado y observado un poco el usuario, el contexto, el mercado, jamás en la vida nos hubiésemos ocurrido eso en particular, porque somos garantizos, ¿no? Pero bueno, una de las de lo que a mí me queda más atravesando cada proyecto que atravesamos es básicamente ser profesionales del diseño, del desarrollo, de la creación de productos. En gran parte significa tener una actitud empática, significa poder ponerte en el lugar del otro y diagramar, y esto no significa ser amado, ser divino, sino que diagramar el proceso de tu proyecto para incluir acercamiento al negocio, a los usuarios, en todo momento. No se necesitan hacer grandes sesiones de testeos, ni focus group enormes, sino que con poco acercamiento al usuario y de forma constante, el equipo se va alineando a cuáles son las necesidades concretas y reales. En los años que hemos tenido aprendiendo sobre esto, nos hemos dado cuenta que al principio, hace años atrás, aplicábamos empatía en algunas metodologías. Como, bueno, a la hora de hacer un testeo, obvio que tenés que ser empático. Pero cuando estás en la planning del proyecto, no, tenés que sacar cosas y meter features. Y nos dimos cuenta con el tiempo que la empatía no es parte, sino que es el proceso mismo. Y que el proceso sale de la assumption de quiero resolver un problema de verdad, quiero validar esta hipótesis y quiero generar una solución relevante. Y si durante todo tu proceso nunca validas, nunca te acercás, entonces es muy posible que tu producto no sea relevante. Es muy posible que tu proyecto termine, y está todo bien. Pero me parece que los que estamos acá no estamos porque queremos que nuestros proyectos terminen. Queremos hacer productos que valgan la pena y que resistan el paso del tiempo y que tengan un propósito, al fin y al cabo. Así que los recontra animo a que busquen la empatía, que no piensen que para ser empáticos tienen que ser psicólogos, sino que es algo que tenemos que aplicar en cualquier parte del proyecto y proceso. Acá tenemos el equipo de producto de Globant, es un equipo que está constantemente preguntándose cómo podemos hacer estas cosas y cuál es la manera más eficiente. Y la verdad que los animo a que ustedes estén detrás de esa búsqueda también. Cómo hacer este proceso más eficiente y cómo volverse más empáticos. Gracias.